Buenos días, niños y niñas de física. Empezamos un repasillo, ¿de acuerdo? De algunos empiezo, fijaros, el de magnético no merece la pena porque está reciente. Repasamos el tema de óptica. Os he hecho un resumencito, quitando mucha... Es decir, no quiere decir que no lo reviséis vuestro tema inicial, ¿eh? Yo simplemente he puesto para hacer un repaso rapidito. Equivocado, era el tema 7. Empezamos con la reflexión. Acordaros que la reflexión consistía en que cuando un rayo llegaba a una superficie de separación, ¿verdad? Pero la superficie no era transparente sino opaca. Acordaros que representábamos la normal como perpendicular y el rayo incidente llegaba con un ángulo que le llamábamos ángulo incidente. No atravesaba, no pasaba al otro medio, sino que se reflejaba y se reflejaba con la... Bueno, yo lo he reflejado fatal, pero con la condición de que el ángulo incidente y el ángulo reflejado eran idénticos, ¿de acuerdo? Había dos leyes. La primera de las leyes es que el rayo incidente, reflejado y la normal están en el mismo plano, ¿veis? Como lo he dibujado en el mismo plano. Este es el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal. Y que el ángulo de incidencia era igual al reflejado. Eso era la reflexión. ¿Qué es la refracción? Acordaros que las leyes, ¿verdad? Las teníais que saber. Pues en el caso de la refracción, el rayo incidente se encuentra con una superficie, ¿verdad?, que es transparente, por lo cual puede pasar al siguiente medio. Teníamos el medio 1 y el medio 2, ¿verdad? Cada medio se caracterizaba por un índice de refracción. El índice de refracción, acordaros que era el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, es decir, N1 en este medio será el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en el vacío y la que lleve en el medio 1. Y aquí pues será entre la velocidad de la luz. Puesto que la velocidad de la luz en ambos medios es diferente, se produce, ¿verdad?, un cambio en la dirección del rayo. Por tanto, teníamos el rayo incidente y el rayo refractado con su ángulo incidente y su ángulo refractado. ¿A que sí? Puesto que la velocidad de la luz, el mayor valor de la velocidad de la luz no la encontramos en el vacío, acordaros que n siempre tiene que ser mayor que la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Leyes de la refracción, también importantes, acordaros. Pues fijaros, la normal, el rayo incidente y el rayo refractado han de estar en el mismo plano, ¿verdad? Y la segunda de las leyes era la ley de Snell, que era la que habitualmente, ¿verdad?, utilizábamos en la resolución de los problemas. Vale, hasta ahí yo creo que está claro y recordáis perfectamente cómo se aplicaba, ¿verdad? N1, bueno, lo vuelvo a hacer aquí. N1 por el seno del ángulo incidente, ¿verdad?, era igual a N2 por el seno del ángulo refractario. Esa era la ley que habitualmente usábamos para la resolución de problemas. Bueno, yo he puesto aquí varios casos. No, varios no, dos casos concretamente, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir? Fijaros que según la relación entre los índices de refracción, ¿verdad?, el rayo refractado se podía acercar o se podía alejar de la normal. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que por eso lo voy a representar aquí, ¿vale? Pues venga, vamos a tener N1 y N2. Vamos a imaginarnos un rayo incidente con un ángulo de incidencia y vamos a imaginarnos, fijaros cómo voy a escribir, a ver qué os parece. Os voy a escribir, yo lo veo mejor así, ¿eh? O sea, veo mejor así lo que os voy a explicar. Esto lo he pasado dividiendo, N2. ¿Estamos? Muy bien. Fijaros, ¿para qué lo he escrito así? Para que veáis la relación entre los ángulos. ¿Qué quiero decir? Si este es mayor que este, si N2 es mayor que N1, es porque I es mayor que R. ¿Estamos de acuerdo? Y al contrario, si este N1 es mayor que N2, es porque R es mayor que I. ¿Estamos? Por tanto, ¿qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar que N2 efectivamente sea mayor que N1. Si N2 es mayor que N1, eso significa que I es mayor que R. Por tanto, el rayo refractado pues se acerca a la normal, ¿cierto?
Pero también podemos encontrarnos con otro caso, ¿verdad? En el que N1 sea mayor que N2. ¿A que sí? Si nos encontramos con que N1, fijaros que está en el denominador, es mayor que este, es porque R es mayor que I. Y si R es mayor que I, ¿qué ocurriría? Se retira, se desplaza, es decir, se retira de la normal. En este caso se acerca y en este caso se aleja. Muy bien. Un concepto muy importante, ángulo límite. Acordaros, ¿qué era el ángulo límite? El ángulo límite se calculaba, era el ángulo que se correspondía con un rayo refractado, ¿verdad? Que formaba un ángulo de 90 grados con la normal. No sé, porque me gusta dibujarlo y... Era el ángulo al que le correspondía un rayo refractado. Me vaya a decir lo mismo, pero yo qué sé, pues sin dibujar no puedo. Y me cuesta, porque como tengo que estar aquí en la posición para que lo veáis, me cuesta mucho dibujar. El ángulo límite es el ángulo que le corresponde a un rayo refractado con un ángulo de 90 grados con la normal. Pues se calculaba como, fijaros, N1 seno del ángulo límite es igual a N2 seno de R, que en este caso es 90, pero el seno de 90 sabéis que era 1. Por tanto, el seno del ángulo límite se calculaba así. Bueno, el inverso, el arco seno, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué significaba? Bueno, ya sabéis lo que significa el ángulo límite, pero lo importante de todo esto es que cuando nosotros hacemos incidir un rayo con un ángulo superior al ángulo límite, ¿qué ocurría? Pues mirad, si nosotros hacemos incidir un rayo con un ángulo superior al ángulo límite, no atraviesa, no pasa al medio 2, sino que sufre el fenómeno de la reflexión. Fijaros con el mismo ángulo, siguiendo las leyes, ese ángulo es igual que este. Es decir, en toda esta parte, ¿verdad?, de aquí, cuyo ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, se produce lo que llamamos reflexión total. Mientras que acordaros que, sin embargo, ¿verdad?, si el ángulo de incidencia, bueno, aquí no he escrito esto, ¿verdad?, era inferior que el ángulo límite, sí que se producía, ¿verdad?, pasaba al otro medio. Es decir, en toda esta franja sí que se produce refracción. Una condición importante para que se pudiera producir el fenómeno de la reflexión total, ¿verdad?, es pasar de un medio N1 mayor, es decir, que N1 fuera mayor que N2, siendo este el medio 1 y este el medio 2. Siempre, es decir, para que se pueda producir tenemos que pasar de un medio más refringente, de mayor índice, a menos refringente, de menor índice. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Algo importante que que creo que me he saltado y que es importante es que cuando pasamos de un medio a otro, ¿verdad?, cuando la luz pasa de un medio a otro, la velocidad, ya he dicho que es diferente, la velocidad varía, ¿verdad? La velocidad es distinta. Acordaros que la velocidad se calculaba como lambda por f, que no lo he dicho aquí, que no lo he repasado, perdón. La velocidad se calculaba como lambda por f. Y cuando pasamos de un medio a otro, de un medio 1 a un medio 2, en cada medio tendremos nuestra velocidad, pero la frecuencia va a ser la misma. Acordaros que se conservaba, ¿verdad?, porque la frecuencia solamente depende del foco emisor, de la fuente emisora, y la longitud de onda variaba. ¿Estamos de acuerdo? Que eso me he acordado ahora que me lo he saltado. Y eso es importante porque a veces nos piden relacionar un medio con el otro y es importante que lo recordéis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues seguimos. Vale, los problemas habituales es que nos daban... lo voy a hacer aparte. Nos daban una... Bueno, si nos dan una superficie no tenemos ningún problema en aplicar la ley de Snell ahí, ¿verdad que no? Pero el problema venía cuando
nos daba una lámina, ¿verdad? Una lámina de caras paralelas. Bueno, pues fijaros que si este medio era el mismo que ese, ¿cierto? Pues nosotros aplicábamos en esta superficie N1 seno de I es igual a N2 seno de R, ¿a que sí? Y calculábamos nuestro ángulo R. Acordaros que en estos problemas, uy, le he puesto un vector y yo estoy obsesionada con los vectores. Acordaros que en estos problemas os piden un esquema. No tiene que ser exacto, ¿verdad? Pero sí aproximado. Un esquema de la situación. Pues eso nos permitía calcular el ángulo SR. Acordaros que cuando volvía, es decir, fijaros que aquí tendríamos que aplicar de nuevo la ley de Snell. Acordaros que ese ángulo R se convertía, es decir, no, es que coincide con el ángulo incidente de la segunda superficie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y aquí podíamos volver a calcular la ley de Snell. Pero si ambos medios coincidían, ¿verdad? Pues el rayo que salía por esta última superficie, ¿verdad? Ese rayo final emergente, el rayo final emergente significa que sale, el final. Ese ángulo era igual que este, ¿os acordáis? Y os acordáis también que había un desplazamiento, ¿verdad? Paralelo lateral de un rayo de ese incidente inicial con el final. ¿Os acordáis, verdad? ¿Cómo se calculaba ese desplazamiento que le llamábamos D? ¿Os acordáis? Lo calculábamos así. Donde E, ¿qué era? E era el espesor de la lámina. R, ¿qué era? Fijaros, este ángulo R que habéis calculado. ¿Y qué era? Ese ángulo incidente. ¿Estamos de acuerdo? Fijaros que se ha producido un desplazamiento del rayo inicial al rayo final. Es un desplazamiento paralelo, porque realmente, fijaros que son paralelos, ¿de acuerdo? Es decir, yo expliqué en su día y en el vídeo lo tenéis, me imagino, bueno, yo no sé si en el vídeo lo tenéis, sí, me imagino que sí que hay algún vídeo con la explicación de dónde aparecía es un desarrollo trigonométrico, ¿verdad? Vale, ¿qué más nos pueden preguntar? Pues fijaros, lo que nos pueden preguntar es qué distancia ha recorrido el rayo dentro de la lámina. Y para lo cual, bueno, pues me vengo aquí, ¿vale? Si queréis, vuelvo a hacer otro dibujo. Venga, pues vamos a hacer un dibujito. Un rayo incidente. Vale. R y bueno, va a emerger, pero ahora mismo simplemente la pregunta es qué distancia, ¿veis? L, que le llamábamos L, recorre el rayo en el interior de la lámina. Fijaros que el espesor es este. El rayo no entra, es decir, si el rayo entrara perpendicular, no sufre desviación y dentro de la lámina lo que recorre es el espesor. Uy, he puesto un electrón. Y lo que recorre es el espesor. Es decir, si un rayo incidente entra perpendicular, lo que recorre dentro de la lámina coincide con el espesor. Pero si entra con un determinado ángulo de incidencia, lo que recorre es esa hipotenusa que estáis viendo. ¿Estamos de acuerdo? Mirad, esa hipotenusa. ¿Qué relación usábamos? ¿Qué relación trigonométrica? Yo creo que para calcular la distancia que recorre, fijaros, si tenemos el espesor, es el coseno de R. El coseno de R, que era E partido por L. Entonces, por tanto, ¿cuánto vale L? Pues lo despejáis de ahí y en paz, ¿verdad? Pues esa es la distancia que recorre el rayo en el interior de la lámina, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tarda en atravesar la lámina? Pues lo que tenemos que ver es la velocidad de la luz en el interior de la lámina. ¿Cómo la calculamos? Pues la calculamos así. La velocidad a la que se desplaza en el interior de la lámina será C entre N.
¿A que sí? Y una vez que tenemos la velocidad en el interior de la lámina y la distancia que recorre, sabéis que la velocidad, que no se ve, sabéis que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo, ¿cierto o no? Por tanto, la velocidad la calculáis así, distancia es la L que habéis calculado antes y normalmente te pregunta cuánto tiempo tarda en atravesar la lámina. Suele ser muy poquito porque la velocidad es elevada, ¿verdad? Y las láminas, bueno, pues el espesor de las láminas suele ser pequeñito. ¿No estamos? Vale. Bueno, las relaciones trigonométricas de seno y coseno o de tangente las tenéis que dominar en este tipo de problemas. Lo sabéis, puede aparecer un problema muy sencillo de cálculo, pero también acordaros los problemas estos de este tipo, ¿verdad? Que os daban un recipiente lleno de aceite, te daban un rayo incidente, es decir, pensar y ir repasando, es decir, yo lo que haría en cuestión de cada bloque, cogería los problemas tipo PAU y de óptica pues iría repasando los problemas de óptica que aparecen. Es decir, esa sería mi forma de, es decir, primero veis el vídeo este de resumen y os empezáis año 2019, junio, julio, año tal, junio y vais repasando la parte de óptica, ¿vale? Venga, pues seguimos. Vámonos ya a las lentes, ¿verdad? Fijaros que las lentes, bueno, no sé qué parte era más difícil o más fácil, cuál os resultó más difícil. Esta parte ya la vimos por aquí, ¿verdad? Por vídeo y a lo mejor os resultó más difícil. Os he recordado, sin embargo, a lo que llamábamos dioptrio. Un dioptrio es una superficie que separa dos medios de diferente índice de refracción, pues por ejemplo, aire, vidrio. Eso es una superficie, ¿verdad? Pues a eso se le llama, solamente que es plano, fijaros, plano. Pero sin embargo pueden ser esféricos. ¿Cuándo es esférico? Pues por ejemplo en el caso de las lentes, ¿verdad? Mirad, una superficie esférica que separa el material del aire o del medio donde se encuentre. A eso se le llama dioptrio esférico o dioptrio plano. Vale. Teníamos dos tipos de lentes, acordaros, divergentes y las lentes convergentes. ¿En qué se diferenciaban unas de la otra? Bueno, ahora iremos viendo en la formación de imágenes, etcétera, etcétera, ¿verdad? La posición de los focos, recordar que teníamos dos focos, el foco imagen y el foco objeto. Dependiendo de un tipo de lente o de otro, estaban situados de diferentes maneras y había que tenerlo muy claro porque si no los problemas los resolvíamos más. En una lente divergente, los rayos divergen, ¿verdad? Fijaros cómo se alejan del centro óptico, ¿verdad? Mientras que en una lente convergente los rayos convergen. Converger significa unirse. Pues, ¿qué más? De esto yo creo que nada más, ¿no? Empezamos ya a recordar cómo la representábamos. Fijaros que, bueno, una lente convergente la representamos así, ¿verdad? Y teníamos F y F'. Fijaros que F' estaba en esta posición y por tanto era positivo, mientras que F era negativo. El criterio de signo lo recordáis, ¿verdad? El objeto siempre por convenio se sitúa delante. Delante significa aquí, es decir, el objeto, acordaros que se situaba siempre delante de la lente. Mientras que una lente divergente la representamos ahí. Así, ¿a que sí? Convergente y divergente. ¿Qué es F' y qué es F? Bueno, sabíais que es un foco objeto y foco imagen. Foco imagen y foco objeto. Fijaros que el significado, ¿vale? Bueno, pues si yo colocara un objeto, ¿verdad? En el foco,
un objeto determinado en el foco, su imagen, la imagen de ese objeto, me saldría en el infinito. ¿Vale? Vale. ¿Qué es F'? F' es, ¿os podéis imaginar un objeto situado en el infinito? Vale. Pues la imagen de ese objeto situado en el infinito me saldría en F'. Para que tengáis más o menos una idea de lo que representan F y F'. Fijaros que F y F' siempre van a ser idénticos, pero de signo contrario. Y bueno, recordar la posición. F', fijaros que en una lente convergente está en este lado y acordaros que en este lado pues aparecían imágenes reales. Por tanto, F' es un punto, es real y en este caso sería virtual. ¿Estamos de acuerdo? Ecuaciones. Vale. Bueno, en primer lugar, los objetos delante, ¿verdad que sí? La distancia del objeto a la lente le llamábamos S, ¿sí? La altura del objeto le llamábamos I y la distancia de la imagen a la lente le llamábamos S' y la altura de la imagen I'. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues la ecuación de las lentes era muy facilita, ¿verdad? Acordaros, era esa, con el criterio de signos correspondiente. Recordamos también lo que era la potencia, bueno, antes de la potencia. El aumento, ¿verdad? El aumento, yo le llamaba aumento lateral, ¿verdad? Y lo representaba por el I' partido de I, S' partido de S. Bueno, me da igual. El aumento lateral es, fijaros, la proporción del tamaño de la imagen con respecto al objeto. Acordaros que el aumento lateral, pues a veces era doble, ¿cierto? A veces, bueno, nos salía más pequeñita, ¿verdad? Si nos sale la imagen más pequeñita, el aumento lateral será siempre menor que 1, ¿verdad? Por otro lado, también el aumento lateral me daba una idea de si la imagen era derecha o invertida, es decir, un aumento lateral de -2, ¿verdad? Significaba que era doble pero invertida. ¿Estamos de acuerdo o no? Es decir, el signo negativo lo que nos indicaba es que la I normalmente es positiva, ¿es verdad o no? Porque nosotros ponemos el objeto derecho. Por tanto, un aumento lateral negativo, ¿qué significaría? Que la I' me ha salido negativa, es decir, invertida. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, muy importantes los problemas cuando nos decía queremos obtener una imagen invertida. Acordaros, doble pero invertida. Acordaros que el aumento lateral, si no le ponéis el signo negativo, el problema se resuelve mal, ¿eh? Y cuesta trabajo resolverlo. Por tanto, eso recordarlo. Potencia de una lente. Bueno, pues la potencia de una lente, recordar que se calculaba. ¿Dónde estaba yo lo de la potencia? Vale. Como el inverso de F', ¿verdad? Del foco imagen, pero con una condición. La condición es que ahí teníamos que trabajar en metros. Y la unidad de potencia era la dioptría. Bueno, pues fijaros, en una lente convergente, puesto que F' es positiva, la potencia, ¿cómo será? Mayor que 0. Mientras que en una lente divergente, como la potencia es negativa, perdón, como F' es negativo, sería menor que 0. ¿Estamos? ¿Qué más de todo esto? A ver. Pues yo creo que nada más, ¿no? Yo creo que ya era empezar a representar. Aquí lo único es tener un poquito de cuidado en los signos y nada más, ¿vale? Imágenes. ¿Cómo formábamos las imágenes en las lentes? Pues fijaros que teníamos 3 rayos característicos. Sí, 3 rayos característicos, ¿a que sí? El rayo para... Bueno, yo creo que lo podíamos ir haciendo, ¿no? Venga, pues teníamos 3 rayos. Es que no sé cómo ponerlo para... Pero bueno, fijaros, el rayo paralelo al eje se refractaba por F'. Yo creo que lo que voy a empezar es... ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Representamos nuestro eje, nuestra lente...
Yo no voy a hacer todas las representaciones, hago algunas, ¿verdad? Y ya está. Bueno, pues mira, todo rayo paralelo al eje, ¿os acordáis que era ese? El rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por F'. Pues venga, lo refracto pasando por F'. Pues ya lo tenemos ahí refractado. ¿Estamos? El rayo que pase por F, hago los tres, lo hago una vez y después nos quedamos con dos, los que vosotros queráis. El rayo que pasa por F, es que es necesario saber los tres, ¿vale? Porque si os dan libertad a la hora de... Pero otras veces, en algunos problemas, el rayo que pasa por F se refractaba paralelo al eje principal. Este no lo he... ¿Estamos? Fijaros, el rayo que pasa por F paralelo. El paralelo se refracta pasando por F'. Y el rayo que pasa por el centro no se desvía. Este era el más fácil, ¿verdad? No se desviaba. Vale, perfecto, ¿no? ¿Están claros los tres rayos? En el punto de corte obtenía mi imagen. Bien. ¿Estamos de acuerdo? En el punto de corte de los tres rayos obtenía mi imagen. Características de la imagen. Siempre, normalmente hay que especificarla. En primer lugar, señalar bien. Objeto, imagen. Yo señalaría todo, ¿vale? La distancia que hay le llamamos S. La distancia que hay en este caso le llamamos... Lo hacéis, yo porque voy un poco más... Pero vosotros, S'. La altura del objeto y la altura de la imagen y prima. ¿Qué más? Venga, ¿qué teníamos que decir? ¿Qué eran las características? Características de la imagen o naturaleza de la imagen. Es decir, ¿qué tenemos que decir? Pues venga, tenemos que decir si la vemos mayor. Está claro que es mayor, a que sí. Si es invertida, está claro que es invertida. Y teníamos que decir si era real o virtual. Las imágenes reales se obtenían a partir del cruce de los rayos refractados. Toda imagen que salga en esta zona es real, por tanto, la imagen es real. ¿Qué importancia tenía que una imagen fuera real? Pues las imágenes reales se pueden proyectar sobre pantallas. Por tanto, las imágenes reales se pueden proyectar sobre pantallas y a veces nos colocaban una pantalla y bueno, el problema pues la pantalla realmente, la distancia de la pantalla, porque ¿dónde colocaríamos la pantalla si queremos ver esta imagen? Pues yo la colocaría ahí, a una distancia S', es decir, la posición de la pantalla realmente que nos está indicando el valor de S', ¿vale? Esa es la importancia de las imágenes reales, ¿vale? Muy bien. Hay otra... Fijaros que dependiendo de la posición del objeto, las características de la imagen eran diferentes. Y yo dije que convenía aprenderse si poníamos la imagen en F, en 2F, mayor que 2F, ¿verdad? Es decir, saber de memoria las características de la imagen. Yo creo que convendría, ¿verdad? Que la supiera, porque la resolución de problemas ayudaba. Os hago otro y en paz, ¿no? Os hago otro que era bastante común, porque fijaros que os dije que eran, por ejemplo, no sé, pues en las cámaras fotográficas, en el proyector de diapositivas, ¿verdad? Cuando queremos obtener imágenes de mayor tamaño, ¿verdad? He dicho cámara fotográfica y no porque no puede ser, ¿verdad? Más de mayor tamaño, al contrario, tiene que ser de menor tamaño. Otro bastante que salía a menudo era la lupa, ¿recordáis? Para la lupa, donde teníamos que situar el objeto era entre el foco y el vértice, ¿vale? Pues venga, todo rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por F', ¿vale? Muy bien, el rayo que pasa por F en este caso, bueno, era más difícil de hacer, pero bueno, lo hago, ¿eh?
El rayo que pasa por F era este. ¿Recordáis? ¿Lo hago? ¿Veis cómo es el rayo que pasa por F? Y se refracta paralelo al principal. ¿A que sí? Y por supuesto el rayo que pasa por él, ahora si queréis lo hacemos, el rayo que pasa por... Lo hago después, es para hacer un poco de trampilla, si no igual no me sale. Fijaros que los dos rayos no se cortan, pero se cortaban las prolongaciones, ¿a que sí? Por tanto, fijaros dónde se cortan. El otro rayo que me falta, ¿vale? He hecho, fijaros, el paralelo por F', el que pasa por F paralelo al principal y ahora el que pasa por el centro. El que pasa por el centro no se desvía, ¿a que no? ¿Veis los tres rayos? Si prolongo los tres me deben de cortar, si lo he hecho bien, me deben de cortar en el mismo punto. ¿Os habéis dado cuenta por qué me he esperado, no? Porque pasé un poco de trampilla, porque si no no me cortaba. Vale, pues la imagen, fijaros, me ha salido aquí. ¿De acuerdo? Fijaros que las características en este caso es mayor, pero es derecha. Y como en primer lugar ha aparecido en este lado, pero ha aparecido en el corte de las prolongaciones, es decir, no ha aparecido como en este caso directamente los rayos refractados se cortaban. Aquí no se cortaban los rayos refractados, no se cortan las prolongaciones, por tanto la imagen es real, ¿verdad? Vale, pues practicar vosotros el resto, ¿verdad? Esto eran lentes convergentes. Y en las lentes convergentes, dependiendo de dónde situásemos, ¿verdad?, el objeto, pues las características de la imagen, eran diferentes. Bueno, aquí igual, ¿eh? También representaría S'. Fijaros que S y S' son los dos negativos. Y si en la ecuación no lo colocamos bien, pues tenemos un problema, ¿vale? Venga, nos vamos. Bueno, aquí simplemente os dibujo a la lente convergente y divergente, ¿eh? Nos vamos a las divergentes. En una lente divergente, la facilidad, ¿verdad?, que tenemos es que sabemos que siempre las imágenes salen menores, derechas y virtuales. Y no lo sabemos y ya está, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo se hacía una imagen en una lente divergente? Pues vamos a recordarlo. En este caso F' y F, ¿estamos de acuerdo? Venga, pues no sé. Lo coloco ahí, el objeto. Venga, todo rayo paralelo al eje principal. ¿Sí? Lo tenemos. Se refracta pasando por F'. Pues venga, el rayo que pasa por F', yo creo que es ese, ¿verdad que sí? Venga. Bueno, el que pasa por F lo podemos representar, ¿eh? El rayo que pasa, o si no, el que pasa por el centro. Bueno, lo hacemos todo. Venga. El que pasa por F, a ver si lo veo bien, sería este, ¿verdad? ¿Lo veis? El que pasa por F se refracta paralelo al principal. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Con estos dos rayos ya debo de formar la imagen. Podemos también hacer el tercero que no se desvía, pero ya es que como me va a salir más lioso, yo creo que lo veréis mejor así. No se cortan, ¿qué tengo que hacer? Prolongarlo. Pues venga, prolongo este que lo tengo prolongado y prolongo este, ¿verdad? Bueno, más o menos la imagen me saldría ahí. Bueno, menor.
derecha, por supuesto, y virtual porque aparece en el corte de las prolongaciones, ¿vale? Situemos donde situemos, si queréis hacemos otro, ¿verdad? Situemos donde situemos el objeto, venga, por ejemplo, ahí. Las características de la imagen tienen que ser las mismas. Paralelo al principal, ¿verdad? Pasa por F'. Pues venga, rápido. Ahí lo tenéis, ¿verdad? Hacemos ahora el que pasa por el centro que no se desvía. Venga, por el centro no se desvía. Vale, pues ya tenemos los dos rayos, los rojos. No se cortan. Pues yo cojo y los prolongo con otro color. Venga, si los tengo ya prolongados aquí. S y S, mirad. Ahí tenemos la imagen. Menor, derecha y virtual. ¿Estamos? Vale, bueno, referente a... Vale, estamos de acuerdo, ¿verdad? Vale, y referente... Bueno, os había dejado... Fijaros, aquí sí que he hecho un resumen. En el caso de las lentes convergentes, cómo salían en función de cómo las situásemos, ¿verdad? Y la lente divergente, bueno, he hecho solamente una representación. Bueno, para que recordéis, porque yo creo que conviene que lo aprendáis de memoria. Fijaros, F, 2F, si lo situamos a mayor de 2F, el objeto me sale, la imagen me sale menor. En algunos problemas te dicen, ¿dónde tendrías que situar a un objeto para que la imagen te saliera menor en una convergente? ¿Y qué te vas a poner a ir probando? No, pues si te sabes en qué posición tienes que situar para que la imagen te salga invertida y mayor, pues si te lo sabes, haces la representación inmediata y no te pones a probar. ¿Estamos de acuerdo? En una divergente es más fácil porque siempre es lo mismo. Bueno, pues eso por un lado. Y por el otro lado, la parte de teoría. Bueno, la parte de teoría que yo creo que en este tema os puede caer, bueno, he dicho reflexión y refracción, que ya lo he comentado, las leyes, ángulo límite, es decir, el fenómeno de la reflexión total, ese os puede también caer, y por supuesto los defectos de la visión, hipermetropía y miopía, y cómo se corrigen. Es más, fijaros que también os piden en algunas ocasiones, o han pedido pues una representación pero sencillita, como la que os he puesto yo aquí, cómo se corrigen. ¿Acordaros? Os pasé un vídeo simplemente con los defectos de la visión. Ahora si queréis lo busco y os lo vuelvo a pasar de resumen. Simplemente aquí muy brevemente. Fijaros que tenemos una lente que es el cristalino, cuya distancia focal es variable y eso recibe el nombre de acomodación. ¿Variable para qué? Para que podamos ver objetos situados a diferentes distancias, ¿verdad? Fijaros que hay un punto que recibe el nombre de punto próximo, que está situado más o menos a unos 25 centímetros en el caso de una persona con una... Es decir, y además dependiendo de la edad. Os dije que ya conforme a partir de, no sé, de los 40 años, ese punto próximo se va retirando y por eso veis el defecto correspondiente recibe el nombre de presbicia y veis a muchos padres, muchos abuelos que tienen que retirarse, ¿verdad? La lectura o el móvil para poder ver, porque el punto próximo se está alejando. ¿Debido a qué? A la dificultad de acomodación del cristalino. Bueno, pues básicamente los defectos de la visión son dos. Bueno, hay más defectos, pero básicamente vosotros centraros en la miopía y la hipermetropía. Fijaros que